Muy bien. Ok, estoy grabando. Bien, pues buenas tardes, compañeros. Pues bueno, voy a hacer la presentación formal de todos los que estamos aquí presentes para que pues podamos irnos identificando y conociendo. Y bueno, comienzo con la maestra Rosa Isela Rodríguez Pogán, perdón. Ella participó, decía hace un momento, en este diseño de los proyectos que dan hoy sustento a nuestro libro de texto. Entonces, estuvo participando de manera bastante activa. Actualmente ha estado también trabajando en la difusión de estos libros, sus contenidos y su forma. Por ahí yo tuve la oportunidad de ver 2 webinars con ella y fue de ahí donde pude conocer este trabajo que se está haciendo. Y bueno, y es del estado de Tabasco. Entonces, le comentaba hace rato a la licenciada Lavinia que también la intención de esta plática es que los maestros del estado conozcamos que hubo profesionistas o profesionales del estado de Tabasco que estuvieron participando de lleno en la conformación de estos libros de texto y que tenemos por ahí también, pues, una participación muy, muy importante que le da forma a todo ese trabajo, ¿no? Entonces, es la maestra Rosa Isela, le agradezco mucho la atención y el apoyo. La licenciada Lavinia les comentaba que ella igual nos hace favor de estar y ella participó en este diseño de ilustraciones, no sé cómo se llaman, licenciada, ¿sí? En los libros de texto también, y le comentaba también que es orgullosamente tabasqueña. Entonces, por ahí también tenemos, aparte de haber trabajado en el estado en cuestiones de contenido, también tenemos la aportación en parte de diseño gráfico, ¿no? Entonces, tenemos una colaboración muy importante por parte del estado de Tabasco. Nos acompaña igual el maestro Alfonso Millán. Él nos hace el favor desde Ciudad de México de acompañarnos. Él también estuvo participando en esta elaboración de los libros de texto, profe, ¿verdad? ¿Es así? Pues más bien, profe, yo participé en el primer experimento que se hizo de los diseños del libro, pero bueno, perfecto. Sí fue en esa primera etapa, todavía con el plan 2017, pero bueno, pues también hemos estado revisando todas las propuestas y bueno, es lo que vamos a compartir. Gracias, profe. Muchas gracias. Él nos acompaña de Ciudad de México. Él tiene una página también de Facebook. Si nos comparte el nombre completo, profe, para que todos podamos seguirla por allí. Bueno, yo ya la sigo. Sí, es Educación Especial Hoy, también de Ciudad, bueno, estamos en Ciudad de México, pero bueno, ya tenemos una buena presencia en los estados con relación a ello. Les invitamos a verla. Sí, y tocan temas muy, muy buenos, muy actuales. Es constantemente hay igual charlas, webinares. Entonces, yo la sigo mucho. Por ahí tenemos un compañero aquí en el estado que está también muy cercano con el maestro Manuel. Entonces, y el maestro David también están por ahí. Entonces, por ahí les invitamos a que puedan seguir la página, ¿no? Y bueno, esos son las 3 personas que nos van hoy a platicar cómo está esta estructura y ese sentido de los libros de texto. Comentábamos que la intención es conocer esa propuesta que tienen los libros de texto para que los docentes del estado de Tabasco, sobre todo, tengamos un poquito más de conciencia de lo que pretenden, de lo que nos están mostrando, y cedamos un poco ante el pánico que las redes sociales, por muchas cuestiones, están generando en torno a los libros de texto, ¿no? Para ello, les decía, nos acompañan el día de hoy como parte de querer informarnos de lo que está sucediendo, el maestro José Jiménez Hernández, que decía que es director de un centro de atención múltiple aquí en el estado de Tabasco, del CAM 23, el maestro Francisco, que es maestro de primaria, y nos acompaña también en esta formación, y el doctor Víctor, que aparte de ser director de primaria, también trabaja en el nivel profesional en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Tabasco, ¿no? Entonces, estamos reunidos para conocer de voz de los que estuvieron allí en esta esencia de la elaboración de los libros, cómo fue el proceso o cuál es el proceso de elaboración de estos libros, cuál es el enfoque metodológico, cuál es la estructura que tienen, y podamos entrar en esta comprensión de lo que los libros significan y de lo que nos van a aportar en la práctica diaria, ¿no? Entonces, si gustan, podemos comenzar por la licenciada Lavinia para que nos diga cómo fue el proceso de su incursión en esa parte del diseño de los textos, de las ilustraciones que iba acompañando los textos, ¿no? No sé si le parece, licenciada Lavinia. Claro que sí, no hay problema.
Bueno, una de las cosas que como ilustradora es poder visualizar la información. Al fin y al cabo, pues yo soy diseñadora gráfica de profesión, entonces el proceso de hacer visual, un proceso de comunicación, pues no me es extraño. Y me acuerdo cuando salió la primera convocatoria precisamente para buscar creadores visuales, precisamente para las nuevas propuestas de libros, y que también fue muy sonada por la cuestión de la paga, de no sé qué, y también horrible igual, horrible igual. Para ese momento, pues no estaba como que muy familiarizada con el proceso y lo dejé pasar, ¿no? Fue el año pasado que, pues ahora sí que en TikTok sigo a una ilustradora que trabaja en el mundo editorial y en uno de sus TikTok, ella avisaba, daba por aviso acerca de la nueva convocatoria precisamente para los nuevos libros de texto para la nueva escuela mexicana, ¿no? Y así pues ahí está la información, métanse a la página si quieren saber más, ¿no? Entonces dije, bueno, no aproveché la primera oportunidad, vamos a aprovechar la segunda oportunidad. Para mi sorpresa, pues ya en esta segunda oportunidad ya se maneja la cuestión del pago, que es por medio de un proceso de premio. Y pues bueno, dije, de todas maneras, independientemente aquí de la experiencia, ¿no? Y realmente el proceso fue muy fácil, fue registrarse en un formulario de Google, no hay ninguna complicación, subir unos 2 ejemplos de ilustraciones de los estilos que uno hace y pues bueno, a esperar, ¿no? O sea, realmente esa era la cuestión. Y de ahí realmente el proceso fue muy rápido, como a la semana se abre un grupo de WhatsApp, y con los coordinadores encargados del proceso editorial en cuanto al departamento de diseño. Y realmente fueron ellos los que nos dieron la facultad de poder ir diciendo, bueno, vamos a abrir la convocatoria, son 100 y pico de ilustradores que están en este grupo de WhatsApp y vamos por cada uno en su correo electrónico, vamos a comunicarnos con ustedes para ir pasando el material. El proceso realmente fue para mí bastante fácil porque yo he trabajado en publicaciones editoriales, entonces yo estaba acostumbrada al trabajo de un editor, de que pase el texto y visualizar esa información. Y realmente no es ver todo el libro, porque realmente pues, no se ilustró todo el libro, es más que nada los pequeños artículos que, hoy, ¿sabes qué? Te toca un texto para el libro de primero que trata sobre este tema, te mandan nada más las capturas de esos 4 páginas con los espacios así, con una cajita de color diciendo algunos dijeron específicamente qué querían, otros como que lea el texto y bajo tu creatividad que puede acompañar este espacio, pero realmente muy, muy, muy fácil, ¿no? O sea, nada más ese cachito es el que te toca, léelo, analízalo y haz tu propuesta, ¿no? La verdad es que fue bastante, bastante fácil, o sea, en la cuestión para mí, porque pues ya había trabajado en esto y pues no tuve mayor complicación, o sea, no, para nada no fue difícil. Y en cuanto a los textos, pues realmente eran textos muy divertidos, ¿no? Obviamente dependiendo del grado escolar, ¿no? Pues más que nada fue bastante emocionante porque los textos pues eran muy, muy lindos, bueno, en mi experiencia, muy lindos, ¿no? Me tocó más de conocimiento, creo que de nuestros saberes se llama el libro. Sí. Uh-huh. Y pues realmente eran textos acerca de cositas, por ejemplo, temas de comida chatarra, de no hay que comerlas, uno de microorganismos ahí que existen en el pan, temas bastante entretenidos para el niño, ¿no? Entonces, realmente, fue un proceso bastante, bastante divertido y pues gracias a Dios, pues éramos muchísimos ilustradores. A mí me tocó, trabajé la mayoría de los textos con un editor, ya en secundario ya me tocó otro editor, pero realmente el proceso fue pero muy ameno. Gracias, sí, vi las imágenes con los textos, pero sí es bastante, pues creo que es una responsabilidad bastante fuerte la que se aventaron, porque es darle vida a lo que el texto propone, porque es un complemento muy importante a la imagen, porque tiene que encajar, embonar perfectamente con lo que la persona que está planteando el texto quiere transmitir, ¿no? Y entonces comprender esa idea y plasmarla en una imagen que tenga mucha relación es complicado. Yo pude ver las imágenes y la verdad me parecen exactas. Ahorita que usted me dice que se extrae una parte del texto y con base en ella se trabaja el diseño de la imagen, digo, pues wow, porque sí, para mí sería
no soy diseñador, ¿verdad? Pero sí bastante complicado lograr hacerlo, porque sí logra, las imágenes que vi, sí logran darle el sentido a lo que el texto propone. Y esto, obviamente, y el tipo de imágenes que tiene este libro, no es por halagarla porque esté presente y sea del estado de Tabasco, pero pude ver muchos tipos de imágenes en los libros de texto y todos los hemos visto, pero las imágenes que usted tiene me gustaron mucho porque son muy amenas, son muy agradables, son muy, es gratificante ver ese tipo de diseño, ¿no? Entonces le digo, me parece excelente ese diseño que se hizo, ¿no? Y ese proceso que llevaron, conocerlo, porque en lo particular, y creo que muchos maestros estamos en ese sentido, y en ese sentido lo que no hemos podido participar en diseños de libros, el conocer cómo se va dando vida en imagen a lo que el texto puede ir pidiendo o relatando, ¿no? Que es muy importante, repito, para que los chicos, los niños, cuando tengan el libro, puedan encontrarle un sentido de coherencia, de conexión a este texto, ¿no? De conexión y también de pertenencia, porque pues sí noté, no en todos los textos, pero por ejemplo, en tres textos que me pasaron, yo digo que me los pasaron porque precisamente el personaje, el niño, la niña, menciona ahí de que es de Tabasco, ¿no? Entonces es la idea, de hecho fue lo que nos dijeron, porque antes del proceso tuvimos tres charlas, bueno, pláticas que nos dieron por YouTube. Y nos mencionaban eso, que la idea de contratar a ilustradores de toda la República era precisamente eso, que se diera esa localidad, esa pertenencia, ese estatus, o sea, no irnos con el cliché típico, ¿no? Sino que enfocarnos en la gráfica de lo que nosotros vivimos aquí en nuestro estado, ¿no? Si el niño usa chanclas, pues vas a poner al niño que use chanclas. Si Claro, el y el niño tipo lee de al chanclas que norte, se usa aquí, ¿no? exactamente, claro, lo que está comiendo. Entonces, eso era lo que nos pedían, que eran muy puntuales. Por favor, lo que ustedes lean y lo que sea de local, háganlo como de verdad el niño esté en su entorno como es, ¿no? Entonces, fue bastante padre en ese sentido. Y qué importante que nos comenta esto, Lec, porque creo que esto resalta más esa contextualización que los libros de texto y el plan actual le quieren dar a los contenidos que se abordan en el libro de texto. Entonces, al final de cuentas, el poder tener imágenes, como usted dice, que no las hizo alguien del norte, que se imaginó algo, que vio una película, que vio algo, sino que realmente lo vive, que lo conoce porque lo ve cuando va al mercado, lo ve cuando va al parque, lo ve cuando sale al centro de la ciudad. Creo que eso es lo que se busca con ese nuevo libro de texto y con el plan en general, el tratar de contextualizar todo lo que se trabaje a la realidad de los chicos, ¿no? Eso es bastante importante. Sí, así es. Nos dieron mucho hincapié en eso, que siguiéramos esa pauta. Y la otra más importante era lo típico de no utilizar personajes, colores, combinaciones que ya estuvieran como que clasificadas, ¿no? Que no utilizábamos, no sé, a lo mejor, no sé, poner la camisa de la América, o sea, tal cual, Claro, ¿no? claro, Que evitábamos eso, ¿no? Fueron las dos como que los ejes centrales que así, por favor, háganlo así, ¿no? Y de ahí en fuera, pues bueno, no fue mayor complicado el proceso, porque realmente pues confiaron mucho en la creatividad. Bueno, yo no sé si otros ilustradores tuvieron problemas, en mi caso no, pero salvo un detallito que me llamó la atención, fue que en las primeras propuestas, pues yo ponía a los muchachitos con sus chapitas, ¿no? Porque pues a mí por el estilo así de cuento infantil, como que siempre es el prioritario que el niño tenga sus chapitas, ¿no? Y fue lo único que me dijeron, no, quítale las chapitas, va sin chapitas. Y yo, bueno, pues no lo quieren con chapitas, va sin chapitas. Pero bien fuera, no tuve mayor problema. Pues bueno, perfecto. Me parece que vio por ahí una anécdota que, bueno, le va a quedar para toda la vida y que va a impulsar para otros procesos, ¿no? No sé si alguien de los compañeros presentes quiere preguntar algo sobre este proceso. Pues yo, más que preguntar, escuchando a la maestra, buenas tardes a todos, antes que nada, para nosotros también fue un reto el hecho de que ustedes entendieran lo que queríamos ilustrar mediante nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando lo que es una metodología de un proyecto, tal cual, en esa parte, en esas 6 fases que lleva, y en el caso de nosotros, que el reto era llevar de la mano al alumno
y al maestro, o sea, que primero lo entendiera el maestro para que también pudiera llevar de la mano al alumno. Entonces yo me imagino el ilustrar, el decirte en mi caso que fue igualdad, paz, ¿verdad? Valores que nos unen y nos hacen libres, pues, y sobre todo traer, por ejemplo, de Sor Juana Inés las cuestiones de equidad de género desde aquella época y hasta el hoy por hoy, el ir llevando en ese proceso y sobre todo en un proyecto que tiene que ver con la escuela, con las formas que se dan de prejuicios que pueden llevar a la discriminación. Entonces, el hecho de que un ilustrador me apoye con esta parte de gráfica, de documentar o llevar de la mano también en ilustración, porque los niños son básicamente, son dibujos, o sea, al niño llévalo a vivenciarlo mediante los dibujos. Todos los niños, bueno, digo yo, todos los alumnos, les gusta más las cuestiones de la ilustración. Un libro que no tiene tanta ilustración les aburre, les fastidia, ¿no? Entonces, tantas letras. Entonces, el hecho de, ese era el reto para nosotros, que nos entendiera el maestro, el alumno, el ilustrador, y bueno, realmente a veces en un inicio, tengo que ser honesta, en un inicio fue mucha impotencia para mí escuchar todo lo que he venido escuchando hasta el hoy por hoy, porque no tienen una idea. Ay, perdón, yo ya sin presentarme, yo ya, No, sí, no. si me lo permiten, pero es que realmente a nosotros, o sea, fue en mi caso me tocó colaborar igual como innovadora y como dice la maestra Lavi, o sea, realmente fue un proceso, fue el hecho de una convocatoria. Bueno, en mi caso ya había trabajado hace muchos años, yo estoy trabajando en todo esto desde el 2006, desde la primera etapa de implementación de la reforma. Los proyectos no son nuevos, la metodología no es nueva, pero básicamente, y de hecho en muchas asignaturas al final de los bloques o al final del ciclo se trabajan proyectos comunitarios, proyectos de aula o proyectos, ¿cómo se llama? Ay Dios, de escuela, ¿no? Entonces, en esa dinámica nosotros estuvimos trabajando, bueno, envió mi currículum, etcétera, de que ya tenía la experiencia de haber trabajado como participando con los de diseño curricular en México hace muchos años y la experiencia de seguir trabajando en la cuestión de los talleres que tiene que ver de metodología por proyectos. Pero aquí este trabajo, o sea, fue realmente todo un reto, ¿eh? Si yo soñaba trabajar en esto, Dios mío, pues ya no es soñar, ya ni siquiera es dormir, ¿eh? Porque no podía uno dormir literalmente. Nunca te separaron del aula, ¿sí? Pero lo importante es aquí la experiencia maravillosa. Y si yo tengo que defender al lado de este señor, ahora sí, el haber trabajado como innovadora y el proceso que fuimos ciertamente, ese proceso que fuimos avanzando, esa ruta de trabajo, porque primero que nada revisaban muy bien tu currículum, o sea, sí lo revisaban, ¿no? Y en base a eso, no nada más era, ok, ya entraste, ya participaste, ahora era que tú propusieras, ¿verdad? Te correspondió tal contenido con tal proceso, entonces ahora desarrolla tu proyecto y es competir de alguna forma con otras personas. Entonces realmente era muy interesante esa comunidad de aprendizaje que se daba al interior, sobre todo porque no nos veíamos como competencia, realmente nos apoyábamos mucho en las aportaciones y entender que esta parte de la colaboración del libro de texto, de la elaboración de un libro de texto, pues tiene que ver primero que nada, está sustentado en un marco jurídico y de explicarte, bueno, en qué marco jurídico, en qué artículo tercero, cuarto, en 113, o sea, una serie, ¿no? Ahora, trabajar proyectos lo más cercano a la realidad, que lo que tú estás proponiendo, el trabajo que tú estás haciendo mediante este proyecto, te des cuenta que es una realidad en la que se está viviendo en tu escuela, en tu comunidad o en tu aula. En este caso, o sea, los prejuicios son situaciones que nos han sucedido y que las hemos vivido desde la infancia, ¿sí? Y que antes no se le apellidaba, no se le colocaba como prejuicio. O sea, decían, así crecimos. Y no es cierto, no debemos crecer así, ni nuestros niños deben crecer así. Y lo importante de esto es eso, que está realmente estos contenidos atienden lo indispensable que sucede en el aula, que genera también de alguna manera un compromiso al interior de ellos y que esa es la importancia de estos proyectos integradores. En mi caso,
me tocó trabajar o me correspondió trabajar en lo que fue un proyecto de escuela, ¿sí? Porque al final de cuentas, quienes trabajan y conocen y manejan proyectos saben que un proyecto no es proyecto, primero que nada, si no hay problema. Y también si no se da a conocer. Todo proyecto tiene un resultado. Entonces, llevar de la mano, yo sé que todos aquí, bueno, yo espero que, no sé, pero en mi planeta sí pasó. Todos los maestros hemos tenido problemas y cuando fuimos alumnos en secundaria, en la preparatoria, con esa famosa materia que se llama metodología de la investigación. Y fue nuestro talón de Aquiles, que a mí que no me digan que no les regresaron miles de veces un trabajo por eso. Quien trabajó ya su carrera, lo mismo, ¿sí? Y quien trabajó también ya una maestría, un posgrado, es lo mismo. O sea, esa es una de las materias que nos han salido complicadas. ¿Y por qué no llevar a nuestros alumnos sin decirles que estás llevando metodología? Pues los llevas de la mano y ver que también si llevan ya se apropian de ese tipo de conocimiento, pues bueno, ya cuando llegan a la práctica, cuando llegan a una preparatoria, yo les he dicho a mis alumnos, yo soy maestra de secundaria, de 2 secundarias, y en los terceros años siempre se han manejado proyectos al final, ¿sí? Y proyectos generalmente de acuerdo al contexto, a la problemática que hay. Un ejemplo, en una escuela trabajamos lo que es la situación desmedida que hay de vapeadores, etcétera, y en otra escuela trabajamos específicamente problemáticas del lugar que tienen que ver con contaminación, que tienen que ver con plagas y una serie de cosas, ¿no? Con puntos de venta, bueno, diferentes situaciones. Pero aquí lo importante es que estas personas rescataron esa experiencia que ya tenemos, ¿no? En este caso, en la cuestión de al manejar la metodología ya de mucho tiempo, y en mi caso, pues también soy socióloga y los sociólogos manejamos investigación desde el primer hasta el 10º semestre. Entonces, pues eso es lo innovador. Lo innovador de esto, de los libros de texto, es que trabajan o eligieron en esta convocatoria, en todo esto, en este proceso de selección y todo lo que pasamos, pues eligieron personas que, número uno, tienen la experiencia en el habla. Me gustó mucho, acabo de ver la entrevista que le acaban de hacer a las autoridades, y la maestra que participó como innovadora dijo algo muy importante: nosotros tomamos la experiencia de nuestros alumnos. Entonces, eso es algo de verdad que también se los confieso, de verdad, y eso a mí me encanta decirlo. También tomé en cuenta los puntos de vista de mis alumnos, ¿sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo lo has vivido? Etcétera. Una serie de entrevistas que a lo mejor no se las presenté a los especialistas que me evaluaron no sé cuántas veces y cuántas veces me regresaron. A mí sí me regresaron mi prueba. O sea, no regresar, sino sucedió. Fui pasando filtros. También pertenezco a una red nacional de capacitadores y se llama Renacet, por ahí si alguno lo ubica, la doctora Heréndira, la doctora Patifrola, bueno, una serie de personalidades que estamos trabajando ya hace muchos años en esto. Participamos 3 y los 3 también fuimos pasando como quien dice esos filtros, pero al final nada más quedó mi proyecto. Entonces, créame que para mí fue hermoso porque sé que estas personas también tienen además de altos grados académicos, tienen también la experiencia en el aula. Entonces, realmente que desvaloricen, que etiqueten y que, bueno, ataquen de miles de formas estos trabajos, no tienen una idea del arduo trabajo que lleva esto, el trabajar con estos contenidos, la promoción de estilo de vida saludable y sobre todo, el trabajar con estas metodologías sociocríticas. O sea, ya esa parte de nada más centrarnos en los contenidos, nada más centrarnos en lo conceptual, sin atender lo habilidoso, sin atender lo actitudinal, y sobre todo que favorece 100% esta evaluación formativa. ¿Cuál es mi sugerencia en este caso a mis compañeros? Pues miren, hacer un ejercicio de honestidad. Si nosotros somos, miren, los docentes platicaba anoche en el webinar que participé anoche, les decía, nosotros maestros tenemos también niveles, ¿no? Entonces, bueno, hasta dónde trabajo nada más, y voy a seguir trabajando secuencias didácticas, que es nada más trabajar contenidos. El segundo nivel es trabajar ya mediante situaciones de aprendizaje, es leer muy bien todo lo que implica el trabajo situado, ¿verdad? Toda esta parte. Pueden consultar un libro muy interesante, a lo mejor algunos compañeros aquí ya lo conocen,
el de Frida Díaz Barriga, que se llama Enseñanza Situada, o sea, hay varios, ¿no? Pero aquí lo importante, más que todo eso, es metodológicamente cómo trabajo mediante situaciones de aprendizaje en el aula. Y el tercer nivel es cuando ya el maestro diseña e implementa proyectos en este tipo, pueden ser áulicos comunitarios, ¿verdad? O de escuela. Entonces, y que todo esto también lleva una metodología y cuáles son las diferentes metodologías sociocríticas que están de alguna manera que las puedo trabajar en el contexto, en la realidad que estoy viviendo. Entonces implica una serie de procesos, una serie de pasos y de verdad que sí me permití yo anotar algunos puntos en los que pues fuimos trabajando esta parte, les decía, de los diálogos, de las presentaciones de los campos. Tuvimos muchísimas conferencias, mucha capacitación y ¿saben qué? Les voy a compartir algo también. Cuando trabajé en desarrollo curricular con los autores de los programas en lo que fue la primera etapa de la implementación, que era de la reforma, que era un acompañamiento y un seguimiento, pues me retiraron del aula para poder capacitar aquí en el estado a 4 escuelas, se le llamó pilotos, ¿no? Y después del piloteo se daba, no sé quiénes son quienes son más o menos de mi edad, de 50 para abajo, bueno, sabemos que en la etapa en cierto gobierno que implementó esto, sí nos sacó del aula y sí trabajamos directamente con los autores del programa en la Ciudad de México y veníamos e implementábamos lo que era el pilotaje, se rescataba toda la metodología posible y después ya dábamos evidencia e interpretación metodológica. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos apoyó mucho ahorita, nada más que la diferencia es que nos sacaron del aula. Y ahorita no nos sacaron del aula. Nos quedamos en el aula, sigues trabajando con tus 15 grupos, en mi caso, y seguimos en esto, pero la verdad, no sé, maestra Lavi, si así lo vivió también, no hubo vacaciones, no hubo sábados ni domingos, conferencias y conectarte a cualquier hora. ¿Por qué? Porque pues se analizaba absolutamente todo, se analizaban las problemáticas éticas, situaciones que pasaban, las redacciones, eso también importante que lo sepan para que puedan manejar sus proyectos en sus libros, los momentos atendiendo, en cada uno de los momentos, eran 6 momentos que tiene un proyecto. Entonces, bueno, ¿qué implica trabajar? Si quieren más adelantito, para que le dé chance también a mis otros compañeros, les digo que básicamente muy centrado, ¿qué es lo que debemos rescatar en cada uno de estos momentos? Porque también la bondad que tiene esto, y anoche lo decía la doctora Pati, no por el hecho, bueno, no me sirve, no es que no me sirva, o sea, no lo puedo trabajar o no se adapta a lo que voy a trabajar en el aula, pues ya lo voy a desechar. No, si no lo conoces, o sea, te invito a que lo explores, a que te apropies de la metodología y también a que te capacites para que lo puedas implementar. O sea, no desechen lo que no conocen, ¿sí? Eso es lo que yo podría comentarles. No sé si alguien más, si de repente a mí me dan el micrófono, olvídenlo. Sí, no lo suelta, ya lo he visto. Gracias, maestra Rosy. Sí. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna apreciación sobre los libros de texto, lo que conoce, lo que ha leído o escuchado, o si tiene alguna pregunta específica sobre ella. Maestro Francisco, maestro José, si no, para que yo pueda preguntar, ustedes díganme. Ok. Bueno, maestra Rosy, yo sí tengo, algunas inquietudes, ¿no? Y concuerdo con ustedes en ese sentido de que ahorita todo lo que está circulando es porque hay desconocimiento de esta esencia de los libros, que creo que una vez que se empiece a socializar cómo se estructuraron, cuál es el objetivo y el sentido de los libros de texto, y que los maestros los tengamos en la mano, y que sí, aquí creo que una tarea de la Secretaría es enseñarnos a los maestros cómo se ha estructurado el libro, qué función tiene, y también hacernos ver de que el libro, lo decía ayer la doctora Pati, dice también, no es el todo, ¿no? El libro es, a final de cuentas, solamente un apoyo para el desarrollo de los contenidos. Si estos proyectos que voy a trabajar con base en la problemática que ya contextualizamos, ni siquiera se apega a uno de los proyectos de los libros que están sugeridos,
pues ni siquiera tengo que tomarlo en cuenta. Tendré que usar mi propio proyecto para darle salida a esa problemática, ¿no? Siempre atendiendo a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero el libro entonces se vuelve una herramienta más, como es el internet, como es la grabadora, como es el pizarrón, como son los plumones, como son todos esos elementos que hay en la práctica diaria del docente que lo van a ayudar a resolver una situación que se le presente dentro del aula, ¿no? Pero no es el todo. Entonces, como no conocemos esto, pues es que empezamos a dejarnos guiar por todo lo que sucede alrededor de los libros. Yo pregunto aquí específicamente, profe Rosy, obviamente entiendo que están diseñados todos el desarrollo de los PDA con base en un enfoque de trabajo de proyectos. Mi pregunta es, ¿algunos contenidos, por lo que mencionamos hace un momento, se pueden abordar bajo otra metodología desde la parte oficial, que no sea el trabajo por proyecto, o todo tiene que estar encaminado al desarrollo de un proyecto? Qué interesante pregunta. De verdad, muy, muy pertinente la pregunta, y sobre todo que es una pregunta que está en el aire siempre en los consejos técnicos. ¿Y en qué te das cuenta, no? En que muchas escuelas terminaron solamente transcribiendo contenidos y procesos en un formato que bajaron de internet, en un formato que se compartieron en la supervisión y chalala, chalala. Obvio que no. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos un programa y trabajamos desde enero para acá en algo que se llamó un programa analítico, en donde detectaste bajo una priorización y bajo una metodología mediante instrumentos o lo que gustes, de alguna manera focalizaste cuáles son los principales problemas que hay, las problemáticas que hay, y entonces priorizaste una, y en colectivo todos, ¿verdad? Todos decidimos que se trabajaría por prioridad tal, porque resulta que esa era la situación principal que teníamos, ¿no? Que aqueja a la comunidad, que a la estudiantil o a la comunidad en donde yo vivo, dependiendo, ¿no? Entonces, voy a esto. Si yo ya lo detecté como problemática, ya como colectivo al interior de un consejo, decidimos qué es eso, bueno, entonces ya viene la parte de integrar nuestro proyecto, de elegir qué contenidos y qué procesos de aprendizaje de cada asignatura, en el caso de secundaria, están relacionados con esto. Entonces, bueno, si a mí me llega mi libro de texto, ¿qué voy a hacer? Relacionar y ver con cuál de los proyectos comunitarios, áulicos, etcétera, se va a relacionar la temática o la problemática que elegimos para trabajar nuestro programa analítico. Es así como se llama. Por eso muchos iniciaron su programa analítico o el taller que tuvimos desde enero para acá, y resulta que ahorita en agosto se dieron cuenta que no era lo que debieron trabajar porque solamente transcribieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que te toca, si no está, creo que desde un inicio se los dije, si no está la problemática, que la verdad yo pienso que sí, porque créanme, todos los contenidos están abordando realidades. Eso es lo importante. Les invito a que vean la conferencia que acaban de dar la Secretaría de Educación con los especialistas Ángel Díaz y todo lo demás, Max Arriaga, sobre todo porque en un inicio se los decía, nosotros como maestros, fíjense bien, tenemos esos 3 niveles. El trabajar situaciones didácticas tradicionales, en donde no, al finalizar esa estrategia didáctica que estamos trabajando en tal o cual tema, pues al final no tiene una herramienta de evaluación de corte cualitativo, ¿no? Una rúbrica, una escala, etcétera. El segundo nivel son situaciones de aprendizaje, donde también tiene una metodología desde lo que es los elementos curriculares y los momentos de una situación de aprendizaje hasta el cierre y hasta que se evalúa una estrategia didáctica, pero es una estrategia didáctica, y aquí quiero mencionarle, una estrategia didáctica que se trabaja con niveles taxonómicos, ¿sí? Esta estrategia didáctica, al evaluarla al trabajarla con niveles taxonómicos, requiere indicadores que son de proceso o de producto, y de esto se desprende ya el diseño de una herramienta de calificación cualitativa como una escala estimativa, una rúbrica o una lista de cotejo, dependiendo el nivel
el nivel de complejidad de este contenido. Si es un contenido que no implica en su verbo taxonómico mucho nivel, pues obviamente requerirá una escala o una lista, pero un proyecto ya requiere una rúbrica. Y hablo, también se lo digo con toda honestidad, no una rúbrica que voy a bajar de internet, una rúbrica que yo voy a diseñar, ¿ok? Bueno, y el tercer nivel ya es trabajar estas metodologías sociocríticas, un aprendizaje basado en proyectos, en casos, un STEAM, que ya es el máximo nivel, ya cuando el niño maneja, cuando tú ya porque eso también sí quiero comentarles, cuando tú ya trabajaste con tus alumnos desde el que tú los conoces, y todas tus estrategias didácticas fueron trabajando con niveles operativos, con situaciones de aprendizaje, entonces el niño, el alumno ya está familiarizado con esta forma de trabajo y cuando ya llegas a proyectos, es muy fácil trabajar con ellos, pero requiere un acompañamiento y requiere todo un proceso metodológico. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque si no está un proyecto comunitario, áulico, etcétera, no está acorde a lo que yo estoy trabajando como problemática, pues me toca diseñar un proyecto. Me toca llevar y trabajar con mis alumnos un proyecto. Y por algo también recuerden que hay algo que se llama codiseño, ¿ok? Que es contextualizar tus contenidos a la problemática o a la situación que estás viviendo o que decidieron trabajar. Pero ¿qué pasa si mi colectivo nada más trabaja uno o dos los proyectos? Por eso es que les ha complicado tanto el trabajo, el integrar un programa analítico, el trabajar un proyecto en este programa analítico, elegir la metodología adecuada y nada más lo único que, perdónenme que se los diga porque es muy lamentable, consejos técnicos que se convierta todo nada más en entregables, ¿sí? En entregar un formato, en entregar esto y ya vamos a salir y no se dan cuenta. Miren, cuando a mí me tocó trabajar en la reforma, yo les decía a mis compañeros en el 2010, compañeros, prepárense porque viene algo grande. De verdad, prepárense, miren, prepárense en el curso en 2010, en el curso básico 2010, trabajen mucho las competencias, esto, lo otro, estándares, metodología sobre todo, y resulta que en 2015 nos llega la evaluación. Yo, la verdad, vislumbro algo así, o sea, vislumbro, espero que así sea, porque sinceramente sería lamentable que todo este trabajo de innovadores, de editores, de todo, es un mundo de trabajo, no tienen una idea, es un acompañamiento, es una valoración, tiene marcos jurídicos, están trabajando innovadores, fuimos evaluados por especialistas. Miren, ni en mi tesis me fue tan bien como me fue ahora con los especialistas, ¿sí? A mí que especialistas del UNAM, y era, mira, sustentar y defender en todo momento, metodológicamente, argumentándolo de verdad de una manera cualitativa sumamente fuerte, y sí, pero la verdad, todo un reto, hermosísimo el trabajo, y yo sinceramente, a mí sí me gustaría que hubiera un seguimiento en las escuelas, digo, a lo mejor no sea así como el sueño maravilloso, pero ojalá que sí lo sea, porque lo requerimos. Yo considero que este trabajo fue tan hermoso en muchos sentidos y sobre todo tan importante, tan valioso, que ahorita sería de verdad muy, muy importante que lleváramos un acompañamiento. Cuando trabajé ahora acabo de regresar de Mérida y estuvimos en un congreso, se llama el Congreso de Renacer, que hacemos cada año, y que pues es lamentable que, pues yo sé que a muchos que muchos decimos, estamos vacacionando, o sea, díganmelo a mí, yo tengo 15 grupos y trabajo en 2 escuelas y sigo dando talleres, sigo dando cursos, webinars, no tienen una idea, o sea, no hay descanso para mí, pero yo voy a esto, yo siento desde que soy maestra, yo creo que jamás he tenido un año de descanso, siempre el trabajo de aula exige que te prepares a diario, que te documentes, que compartas. Entonces, esa es la parte que yo la verdad, no sé si queda contestada la pregunta, Sí, Ángel, muy claro. pero mi sugerencia es, mira, si no conoces, porque también les voy a decir una cosa, me decían con muchos talleres, trabajé con muchos maestros en la cuestión de su seguimiento y en el acompañamiento y en el trabajo por proyectos cuando fue la famosa evaluación, los que fuimos mártires de la evaluación, ¿verdad?
sí, la verdad, y dijera la doctora Patti, y desempeño. aparte de mártires, sobrevivientes, Sí. sobrevivientes de las evaluaciones anteriores. Pues miren, a veces no era tanto buscar tu primero o segundo lugar, bueno, sí se disfruta el K1, ¿verdad? Pero no era tanto eso, pero también me permitía apoyar muchos compañeros en la cuestión de sus proyectos de enseñanza o en la famosa planeación argumentada. Entonces yo les decía a ellos, miren, tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, pues sobre todo por la responsabilidad tan grande que tenemos. No podemos permitirnos que nos venga un tipo de trabajo así tan minucioso, tan delicado, en serio, y llegar a la escuela otra vez y porque lo desconozco, entonces como lo desconozco, voy a volver otra vez a la simulación. Eso sería muy lamentable. Entonces, si yo no trabajo y no conozco la metodología, me cuesta trabajo porque tiene muchísimos años luz que salí de la escuela, que salí de una universidad y ya no seguí en esto, pues implica como reto que nos capacitemos en este tipo de talleres. Y de verdad no es otra cosa, pero pues cada año debemos actualizarnos en eso y ahorita esto implica más. A lo mejor yo considero que sí sería una responsabilidad importante por parte de las autoridades. Si están viendo la necesidad que tiene el docente en el manejo de metodologías sociocríticas, bueno, pues entonces también facilitar eso, pero no esos cursos donde yo nada más me toca estar subiendo evidencias a tal o cual lugar y ya después de ahí ya me dan mi constancia y entonces ya trabajé proyectos comunitarios, ¿no? O sea, no es así. Y si no, pues también buscar esta parte del crecimiento en mi trayecto formativo. Sí. Ese es mi parte, no sé si queda. Gracias. Sí, esta parte, maestra Rosy, que menciona sobre la capacitación en proyectos, la Secretaría y las autoridades, los directivos, supervisores, dan por asentado que todos los maestros sabemos desarrollar un proyecto, pero en la realidad no es así, porque no fuimos formados y no crecimos trabajando proyectos. Y entonces leemos todos el mismo texto, pero cada quien lo comprende de manera diferente según su propia experiencia y su trayecto profesional. Sí. Y de que lo entiendes de una forma a que lo apliques a como lo entendiste o de alguna otra forma, dista entre cada maestro y dista de lo que realmente pretende la metodología de proyectos. Entonces sí coincido con esta parte, maestra Rosy, que la Secretaría tendrá que hacer un trabajo muy arduo en que sus directivos, porque eso se tiene que bajar a través de cascada, sus directivos comprendan lo que es el trabajo por proyectos y se pueda replicar ese trabajo con los docentes para llevarlo al aula, ¿no? Maestro Francisco, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy José Francisco. Trabajo aquí, ahí en el centro, en Villahermosa. Yo soy de Nacajuca, pero estoy en Alfonso Caparroso. Todavía pedí una permuta. Pero pues es un gusto, la verdad, al maestro Ángel le agradezco mucho el que me haya tomado en cuenta. Para mí es de halago, vamos a decirlo de alguna manera, el que me haya tomado en cuenta en este tipo de reuniones. Estuve observando un video que él también me mandó, donde aparece la maestra Rosa Isela, con la maestra, es Ana Patricia Frola, ¿verdad? Creo que sí, ella había leído, ya había yo leído un libro de ella de bachilleres. Hizo un libro, habla sobre las situaciones didácticas y la secuencia didáctica. Entonces, algo que como docente felicito a la maestra, que también es la diseñadora, el maestro igual de México, los otros profesores, compañeros de aquí de Tabasco. Entonces me da mucha alegría por la parte, no sé, yo soy un maestro, creo que al igual que ustedes, en cuanto a cuestiones de estar realizando, de una búsqueda constante. Eso lo aprendí hace algún tiempo, no cuando estaba estudiando, ¿verdad? Ya llevo 13 años de servicio, pero la vida y voy a la parte también del inculcar la cuestión del hábito a la lectura. ¿Qué tan importante es esto que está diciendo la licenciada Rosa Isela? Así lo analizo en cuanto a el maestro Ángel, también las preguntas que hace, pero un aprendizaje clave
Ese es un aprendizaje clave, es la lectura. ¿Por qué razón? Porque siempre va a salir a relucir como docentes en cualquier área que sea artística, folclore, que sea educación física, la parte de estar informado, lo que menciona la licenciada, la maestra Rosa Isela, pero nosotros los maestros creo que tenemos esa tarea individual. Ciertamente hay un parámetro, algo que marca la Secretaría de Educación. Yo siempre he defendido la idea que tú como maestro eres responsable, desde luego, también de lo que tú vayas a hacer. Este cambio que se dio, que me alegra mucho a nivel nacional y en el que participan las maestras, pero yo hago el análisis de que las maestras no están ahí por nada, ¿verdad? O los maestros, pero con el maestro de Alfonso, sino porque han estado en esa búsqueda constante de la que yo menciono, y esa búsqueda viene en la información, viene en los libros. Y si tú como maestro estás informado y te estás actualizando de manera constante, es lo que le vas a dar al alumno, que es la parte más importante, porque, ¿cómo es que dicen? Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Entonces, si el maestro o nosotros como docentes, siempre en los consejos técnicos, a veces quizás, no sé, algunos hasta les molesta, pero hay una cuestión de, no sé si de cuestión de iniciativa o de, me gusta estar en esa plática que te deje más allá, que te deje el conocimiento que puedas aplicar al alumno. Por ejemplo, en la cuestión que menciona la maestra, la cuestión evaluativa, que es tan importante. Hay un libro que salió con el 2017 de cómo mejorar la evaluación en el aula, de Pedro Ravela y Loreiro. Ellos hablan de la educación y la evaluación en Latinoamérica, y eso es algo muy importante porque aquí en nuestro país, México, carecía. Esperemos que con esta reforma que se está haciendo, como dice la maestra, viene más, pero ojalá y sí se lleve a cabo. Para empezar, yo creo que se dio fue acertado la parte de involucrar a los maestros, algo que estábamos pidiendo en muchos consejos técnicos, involucrar a lo que está cercano a los niños, a nosotros los maestros. Hoy se está logrando, falta desde luego, porque hay una crítica social tremenda, ¿verdad? Sí falta, creo que sí, así es, pero por algo se tenía que iniciar. Ahora, todo cambio trae una dificultad, esa es una realidad de la vida. Para que pueda existir un cambio, muchas veces necesita haber una dificultad. Ya se dio, se está dando. Creo que también ahí viene, voy enfocado a la parte de cuál va a ser nuestro trabajo como docente, en cuanto a lo que dice la maestra, de estar actualizándome de manera personal, de manera general, y cómo yo como maestro voy a planear, si por alguna razón, el libro es una herramienta, ciertamente así es, pero también es una realidad, porque ahí lo dicen en cómo mejorar la evaluación, que desafortunadamente podemos decirlo, quizá todavía existen costumbres, es de mucha costumbre. Entonces, este impacto pedagógico tiene que ver también con el desarrollo social, desde luego, pero ese cambio va a costar un poco, porque estamos tan acostumbrados, tanto maestros como padres de familia, a la forma de evaluar, a la forma de calificar con 8, 9, 10, nada más, sin que se dé una explicación cualitativa. Esto que están haciendo, yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero pues, es cualitativa, pero de un desarrollo cercano, de un aprendizaje situado, como menciona John Dean, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones a mí me llenan de mucha alegría y de mucha expectativa, y de mucha más información. Creo que nosotros los maestros, ahí está el trabajo que tenemos que seguir de manera tecnológica, pero también de manera personal, seguir leyendo. Yo aquí tengo una pregunta también, no sé quién de ellos me pudiera ayudar como docente. Me ha gustado mucho, hay los libros de actualización para el maestro, todavía los sigo leyendo. Son libros que creo que de ahí salieron muchos planes, o han salido los últimos planes. Ahorita estoy leyendo a Dorothy Cohen, cómo aprenden los niños. Entonces, ese tipo de lecturas son las que a nosotros los docentes, yo no sé por qué se quitaron esos libros de actualización para el magisterio, traían una A grandota, eso eran para nosotros. Vuelvo a repetir, un ciego no puede guiar a otro ciego, digo,
hablando de manera, ¿verdad? Directa, Coloquial, claro. Coloquial, porque nosotros, el sentido es desde luego, ¿cómo vamos a ayudar a los niños si el maestro no está preparado? Si el maestro no conoce los libros, si el maestro no sabe que es un proyecto. Entonces yo hago esa crítica social y con todo el respeto, pero también una invitación a que nosotros no nos continuemos preparando de manera continua, ¿sí? Y otra, esa sería la exhortación. Y la otra cuestión sería los libros del rincón, los llamados libros del rincón, no sé si de las creadoras o de los creadores que están aquí. A mí me gusta mucho trabajar desde Marta Acevedo, que hacen los libros del rincón. Hay un libro que se llama de Felipe Garrido, se aprende a leer leyendo, es de Guadalajara. Felipe Garrido menciona a él en su libro de la creación y de la importancia de los libros del rincón. Mi pregunta es, porque con la reforma de los gobiernos del 2017 cambiaron esos libros, muy bonitos también, pero se ha perdido, para mí, lo que yo he visto en mi experiencia, porque si hablamos de esta transformación debemos de tocar desde luego lo que ustedes han dicho, es lo que se vive en las aulas. Y lo que yo vivo en mi escuela, no sé si es en mi zona, a lo mejor estoy mal, pero hay muy poco material de libros de ese tipo, que eran los llamados libros del rincón, creo que cambiaron de nombre, pero ¿dónde está ese material? No se va a seguir dando porque eso, si estamos hablando de que los libros son el aprendizaje clave, entonces el libro de texto, que es una herramienta, va a ser complementado con esta información, porque los libros, que eran los libros del rincón, traen muchos autores, muchos títulos de diferentes países y entonces es una información valiosísima que a mi parecer ya deberían de estar, no sé si ya los dieron o si los van a seguir dando. Esa es mi pregunta. Fíjate, maestra Rosy, perdón, adelante. No sé si le iba a comentar algo a usted, maestro, pero me llamó mucho la atención lo que comenta él. Yo creo que ahorita también vean que esto es un parteaguas, ¿sí? Todo va a seguir, maestro, yo le comento y se lo digo ya como maestra, todo nos sirve en el aula, absolutamente todo. Si todo lo que usted tenga a la mano, esa es la importancia. Voy a tocar dos puntos importantes que acaba de mencionar en lo que nos dijo. El número uno, en la cuestión de que nosotros, cuando tú diseñas situaciones de aprendizaje, no hay un libro que diga esto es una situación de aprendizaje. Y me atrevo a decir que si yo no tengo ese dominio en esto, en elementos curriculares y los momentos metodológicos y la estrategia con niveles taxonómicos y etcétera, y el instrumento que evalúa esta estrategia didáctica, pues bueno, si el libro, en mi caso, para mí es un auxiliar, o sea, para mí es un auxiliar, y si el contenido, el tema que está abordando no está acorde a lo que yo voy a trabajar en el aula, créanme, se los puedo decir, sí utilicé mi libro, pero siempre fue un auxiliar. Lo que debemos propiciar en situaciones de aprendizaje y en estas metodologías sociocríticas es la investigación. Y todo lo que tú puedas utilizar y te pueda servir en tu aula para tu proyecto, por eso hay pasos, ¿no? En esta metodología de investigación hay pasos, y hay un momento, me parece que es en el momento 3 y 4, en donde es el momento de indagación. Entonces, en este momento tú vas a buscar acorde a la problemática que estés abordando en tu proyecto, todas esas fuentes de información que te pueden servir, que sean, ¿cómo se llama?, documentales, que sean videos, que sean en cuestiones de medios de información, porque eso le permite al alumno comparar, contrastar, identificar, analizar, bueno, una serie de cosas que se dan al interior. Entonces, todos estos libros, sinceramente, que si se siguen editando, honestamente no lo sé, sinceramente no lo sé, pero si los tiene, maestros, todo eso le va a servir, absolutamente todo. No me gustaría mostrarles toda la gama que tengo desde el 1996 que entré, tengo 25 años de servicio, que para muchos pueden decir, ¿y cuándo te vas a deshacer de todo ese ratonero? No es ratonero, discúlpenme, ese es mi mundo, en ese mundo he crecido como maestra, ¿no? Ese es un punto. Y hay otro punto
que yo Perdona, quiero... más tantito en los libros. Sí. Los libros de texto actual, maestro Francisco, hacen mucha referencia a lo que la maestra Rosy dice. Te mandan mucho a consultar los libros del rincón. Entonces, estás en una lectura de un proyecto y te dice que para que conozcas más o que utilices una lectura específica, te remite a algún texto específico de los libros del rincón. Pero aquí el punto que pensabas específicamente, los que hay, no se va a dotar nuevamente, no hay hasta ahorita ninguna indicación de que se doten nuevamente los libros, lo que se intenta es recuperar el uso de los que ya están, porque están en biblioteca de las escuelas, están en biblioteca de los centros de maestro, están en biblioteca de supervisiones, es rescatarlos, porque como el libro de texto lo menciona como un apoyo, va a haber necesidad de pedirlos a nuestra autoridad más cercana para que nos lo haga llegar y podamos usarlo, porque sí están referidos como un material de apoyo dentro de los libros de texto. Perdón, maestra, adelante. No, así es, y es un mundo el material al que se refiere, porque dependiendo del proyecto, es el tipo de referencias a las que tú puedes trabajar, y créanme que los que fueron mis coordinadores en este seguimiento, ahorita que escuchaba la entrevista, realmente fueron muy estrictos en esto, muy estrictos, porque no nada más era la cuestión de la metodología, sino también las fuentes de información que fueran acordes, porque acuérdense que es para todo el país. Entonces debemos procurar también trabajar esta parte de los contextos. Y bueno, voy a atender también otro punto, es que sí me llamó la atención en lo que tiene que ver con la parte de evaluación. Si tú trabajas situaciones de aprendizaje y esta parte de cuando tú le dices al alumno en las situaciones de aprendizaje, en esa estrategia didáctica con niveles taxonómicos, que tienes indicadores de proceso y de producto, les mencioné anteriormente. Esta es una forma de evaluar cualitativamente porque de ahí se desprenden lo que son las herramientas cualitativas. Pero aquí hay otro punto, y aquí me voy a referir a otro dominio que tiene que tener el docente. Se le llama un dominio entre 3 vínculos en metodología de este tipo de trabajo. Número 1, el docente debe conocer perfectamente su programa, asimilado con orientaciones, con finalidades, con todo. Segundo dominio, diseño, más que nada el diseño, el que yo tenga un arsenal bastante amplio de estrategias didácticas con niveles taxonómicos, ¿sí? No es lo mismo trabajar un cuestionario que un mapa mental porque implica muchas habilidades operativas de pensamiento. Y el tercer dominio es que estas estrategias didácticas requieren ser evaluadas de forma cualitativa. Entonces, de estas estrategias didácticas se trabajan lo que se les implementa y se les aplica este tipo de instrumentos como son las escalas, las rúbricas o las listas de cotejo, pero las diseño yo. No es lo que me diga el libro, es lo que yo diseño porque yo soy la que está en el aula. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque ahorita hay otra parte en donde también decimos, bueno, este trabajo, esta maqueta es excelente, tiene todos los niveles operativos. ¿Cómo le asigno un numeral? ¿Cómo le asigno una calificación que se ajusta? ¿Cómo no va a ser evaluar, verdad? Al ojo del buen cubero, esto está muy bonito y tiene 10. Tiene todo lo que yo te pedí. No. Esta estrategia didáctica tú la defendiste, la argumentaste, la presentaste, ¿verdad? Y entonces entre todos aplicamos una heteroevaluación y la evaluamos cualitativamente. Pero ahora viene el otro punto. ¿Cómo voy a ponderar? ¿Cuánto le voy a dar a lo cual y a lo cuanti? Y viene otra parte. El docente también debe de saber de algo que se llama evaluación cuantitativa. Y en la evaluación cuantitativa, tú trabajas lo que son ya las pruebas objetivas que también tienen niveles taxonómicos, este tipo de los famosos reactivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pondero lo cual y lo cuanti? En este trabajo, que desde hace tiempo se trabaja por competencias de esta manera, 60% tiene lo quali y 40% tiene lo quanti, y es así como tú asignas un numeral, y es justo porque el alumno se siente contento y sabe. Y además, importante, coméntaselo también a tus padres de familia, coméntaselos también a tus alumnos para que también sepan que tú estás trabajando
de esta manera, porque olvídenlo que en una situación de aprendizaje los alumnos van a estar derechitos viendo un solo lugar donde el maestro está dando la clase magistral. No, en aprendizaje situado el alumno todo el tiempo está en movimiento y los escenarios de aprendizaje son dentro y fuera del aula. Esto es realmente trabajar de manera situada, es propiciar en todo momento ambientes de aprendizaje lúdicos, donde el alumno aprende jugando, divirtiéndose y no sabe ni en qué momento pintando, moldeando. Bueno, de verdad es toda una experiencia hermosa trabajar de esta manera y por eso les decía, si tú trabajas así, no tienes problema. Si el alumno en su prueba objetiva, ¿verdad? Tuvo un 8 de calificación y 40% es lo que equivale la parte cuantitativa, bueno, 8 por 4, 32, tiene un 32%. Si él trabajó todo el proyecto en el trimestre y lo logró con 60%, pues entonces tiene 92%, convertido a regla de 3, tiene 9.2. ¿Dónde trabajé y entendí perfectamente esta parte justa de asignar numerales y ponderar en la evaluación quali y quanti, en donde en un libro que se llama Evaluación Cualitativa del Aprendizaje de la doctora Patti Frola, y hay otro que se llama Evaluación Cuantitativa del Aprendizaje de la doctora Patti Frola. Hay otro libro también que trabaja diseño de rúbricas y otro libro también que trabaja lo que es situaciones de aprendizaje, situaciones centradas en el aprendizaje, algo así se llama ese libro. Entonces, bueno, no le estoy haciendo comercial a la doctora Patti, pero les comento, obvio, o sea, el manejo de metodología, pues desde hace años, como ustedes lo pueden ver, pero sí, obviamente he tenido que irme preparando en todo esto. Entonces, no sé si queda, y sobre todo quería platicarlo, maestro José Francisco, me pareció sumamente importante que lo comentara, porque también nos damos cuenta en qué, digo, ahora se le dice muy bonito, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad y en cuáles tenemos que trabajar, verdad? Bueno, muchas gracias. No, sé, maestra, muchas gracias, maestra Rosy. Maestro, sí, ahí iba, y primero ofrecerle una disculpa, maestro Alfonso, porque los choquitos nos agarramos toda la palabra, disculpe, pero lo digo la maestra Rosy, dijo al inicio, a mí se me dejan el micrófono, no paro. Entonces, ofrecer una disculpa y adelante, por favor, maestro Alfonso. No, muy interesante escucharlos. Algo que preguntaba el maestro con relación a estos temas de actualización, pues ese material, la verdad es que ya está ahí y la única forma de adquirirlo va a ser los libros que ya están por ahí escaneados en PDF y va a ser la manera porque ya no se distribuyeron. Entonces ya esa biblioteca del magisterio pues ya queda en esa parte que logramos tener algunos ejemplares, pues sí hay que seguirlos conservando porque sí, efectivamente traen mucha información que es muy valiosa y que concuerdo con lo que dice la maestra Rosa, ¿no? Con relación a la utilidad, porque esa la va a determinar el docente. Me parece que en el tema de actualización, pues ahí es donde sí tenemos una problemática muy fuerte y que no es nueva, ¿no? A mí también me ha tocado participar desde los procesos de evaluación desde el sexenio anterior y realmente ahí nos pudimos dar cuenta al inicio, tuve la oportunidad de participar desde el inicio en la elaboración de los exámenes, y ahí justamente nos dimos cuenta de que los maestros no estaban actualizados. Fue una oportunidad esa situación de evaluarnos del desempeño, que sí nos espantó, nos preocupó muchos, pero creo que sí obligó al maestro a retomar esa práctica también de la actualización. Aquí en Ciudad de México algo que sucedió también, estuve participando en centros de maestros todavía que ahora ya han ido muriendo, ¿no? Ha sido una muerte lenta, pero también por una parte culpa del propio magisterio, porque si bien es cierto, los centros de maestros nos apoyaban y nos daban cursos, pues dejamos de acercarnos a ellos. Eso también fue la realidad. En Ciudad de México se han venido cerrando de 18 centros de maestros que había en toda la ciudad. Al parecer quedan nada más como 14, los han venido cerrando. Eso también es una realidad. Participé en procesos de actualización y era triste que en las vacaciones de verano, o el receso más bien de verano, pero era cuando se aprovechaba para que los centros de actualización tuvieran vida,
los centros de maestros, sobre todo en esas jornadas que eran intensivas, pues había muy pocos maestros que asistían y poco a poco le fueron dando también muerte a esos espacios que eran de formación. Mucha de la queja ha sido siempre el por qué en otros tiempos, por qué sábados y domingos o sábados tengo que ir a capacitarme, o cuando es receso tengo que ir a hacer esta formación. Y bueno, pues desafortunadamente no había otros espacios. Y ahora, como mucho lo hacemos, pues tenemos que capacitarnos de manera particular, ¿no? Tenemos que buscar esos espacios de formación y pagamos por ello. Pero hay compañeros que no tienen esa posibilidad por también las situaciones que ellos también tienen, ¿no? Y eso limita muchas otras situaciones. Pero bueno, más allá de esa otra parte, pues sí me parece que el maestro hoy en día tiene que buscar nuevas formas de actuación porque la transformación de las prácticas también no es un tema nuevo, eso se ha venido trabajando también desde estos mismos procesos de evaluación que tenían ese propósito de transformar prácticas. Y ahí nos pudimos dar cuenta que cuando evaluábamos también, y me tocó ver proyectos, fíjense que cuando evalué algunos proyectos, algunos me tocó evaluar cercanos a donde vivo. Y cuando yo indagaba por las prácticas de esos profesores que estaban siendo evaluados, pues ¿qué creen? Que nada más era para pasar el examen y no reflejaban el trabajo en el aula. Entonces, ahí hay otro punto que me parece bastante preocupante, ¿no? Porque ya hoy en día, con relación a estos procesos de evaluación, muchos maestros se capacitaron, ¿eh? O sea, tú les hablas de evaluación formativa, te la saben decir, te la saben platicar, de muchos procesos también de estrategias o de metodologías activas y también las conocen, pero realmente no las ponen en práctica, que eso me parece que es algo que nos ha costado mucho trabajo a muchos docentes. Y entonces cumplimos con una planificación, una situación didáctica por lo administrativo, pero el operativo sigue haciendo falta como ese otro salto, ¿no? Ese otro brinco. Y ese me parece que es el reto que hoy tenemos. Y uno de los grandes retos justamente es el trabajar con los libros de texto, ¿no? Los nuevos, porque sí nos invitan a un cambio ya más obligado de paradigma. El problema va a ser que si yo no cuento con una problematización bien identificada y no la ajusto a esa realidad, pues entonces, ¿cómo voy a trabajar con estos proyectos? Porque el proyecto es el pretexto para que yo aborde la problemática que identifiqué y que le dé respuestas a necesidades, porque los mismos ejes articuladores, pues son problemáticas sociales que tenemos. O sea, realmente también por sí mismas son problemáticas que están bien incluidas en cada uno de los libros, ¿no? Ahí podemos ver en los proyectos a qué campo formativo pertenece cada proyecto y cuáles ejes articuladores se asocian a esa problemática. Y entonces lo que tengo que hacer como docente es ver cuál es mi problemática y en función de ella elegir aquellos proyectos que me ayuden a resolver esas situaciones. Pero ahí va a ser el problema. Una de las escuelas donde trabajo aquí en Ciudad de México, ¿no? Al final, en la última semana de capacitación, me llamó la atención que cuando estaban revisando los libros, como tengo que estar en varias escuelas, pues no estoy a veces en la misma. Y les preguntaba, bueno, y iban a hacer un ejercicio para poder trabajar con los proyectos, y lo que pasó es que yo le preguntaba a la directora, ¿y las problemáticas que ya tienen identificadas? Tristemente me dijo la maestra, dice, pues no las hicimos. Entonces les pidió hacer un ejercicio nada más de trabajo con el libro de texto, pero entonces, ¿con base en qué y para resolver qué? Y ese sí puede ser un riesgo, porque ya están ahí los proyectos, ¿no? Hay otra compañera que decía, pues miren, ya están ahí todos los proyectos, lo que hay que hacer es que dividir cada campo formativo por cada perdón, por cada periodo, los dividimos y ya los trabajamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ese es otro riesgo. O sea, los propios libros de texto ya tienen el proyecto desarrollado y entonces el maestro va a decir, pues, ¿para qué me preocupo por mi problemática? Y entonces ya nada más aplico el proyecto. Y eso puede resultar peligroso porque entonces
no vamos a dar cumplimiento a lo que se pretende, porque si hay una buena, hay sí un buen propósito, ¿no? Para poder desarrollar el pensamiento crítico de los niños, para poder desarrollar estas habilidades que ya nos comentaba Rosa, con relación, ¿verdad? A que el niño indague, investigue, dialogue, comparta, busque información. Y si eso le sumamos los niños y niñas con discapacidad, porque también ahí está el otro asunto, ¿cómo los vamos a incorporar? ¿Cómo vamos desde ese diseño proponer a la escuela que estos niños no se les olvide? Y quizás desde, si no tienen elegidos contenidos, ¿verdad? En el codiseño, más bien que complementen esos planes sintéticos para el desarrollo de habilidades de estas personas, pues entonces el problema para nuestros niños con discapacidad tienen el riesgo de ser más excluidos que siempre. Entonces creo que eso puede ocurrir también ahí, si no nos capacitamos con esto que decía José Francisco, ¿verdad? Si no realizamos estos procesos realmente de cambio de prácticas, incluso que la escuela fuera, yo lo compartía hasta con la doctora Laura Frade, le decía, si la escuela no evalúa cómo están sus maestros en esta situación del conocimiento de estas metodologías, como lo decía Rosa, o sea, si yo no me evalúo a ver cómo yo puedo o qué me dificulta en estas metodologías trabajar para que yo transforme, si ese análisis no lo hace, si esa reflexión sobre su hacer no se realiza, pues entonces también va a ser un problema para este trabajo, ¿no? Porque a mí me parece que sí es una buena propuesta, pero nada más podría quedar en buenas intenciones. Entonces, ese sería un poco de lo que quiero compartirles ahorita. Gracias. Gracias, maestro Alfonso. Maestra Rosa. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir porque ya me vieron. Ok, entonces, regálame 2 minutos nada más, gracias. Sí, con lo que dice el maestro Alfonso respecto a esta parte de la comprensión de la intencionalidad de esos proyectos. Sí, es verdad que nos puede suceder como sucedió con los libros pasados, donde íbamos siguiendo el camino de lo que la lectura marcaba, lectura 1, lectura 2, lectura 3, hasta terminar el libro sin haber visto la relación con el programa. Tal vez en algún momento estos proyectos o este libro de proyectos tenga que inclusive, no sé, desaparecer y dejar solamente los libros de nuestros saberes y nuestros lenguajes, para que entonces sea el docente quien realmente de manera autodidacta pueda o autónoma hacer sus propios proyectos, como decía la maestra Rosa en su momento, relacionados realmente con su contexto. Ahorita tal vez porque estamos empezando con la parte de proyecto, es como un apoyo, ¿no? Pero en algún momento tendría que desaparecer para que se creen realmente sus proyectos y esas formas de evaluar. Y este entendimiento, maestro Alfonso, que efectivamente tiene que partir del docente, pero seamos realistas, muchos de los docentes, no digo que todos, pero muchos sí estamos muy dados a llevarnos una suave en el trabajo. Y si no me exigen, pues no voy a dar mucho. Pero aquí los directivos creo que toman un papel muy importante, directores y supervisores, en el entendimiento de esta propuesta de los nuevos libros y el nuevo plan de estudios. Esta propuesta de que realmente se encuentre el problema contextualizado, que realmente se diseñe una serie de actividades y estrategias englobadas en un proyecto para darle respuesta y que, como decían al inicio, no conviertan la entrega de esos proyectos en solamente un documento que se tiene que entregar porque es evidencia para enviarla a las autoridades, y si se aplica o no se aplica, y si da resultados o no da resultados, si se involucra a todos los actores que deben estar o no, eso pasa a segundo término. Entonces sí, toda la cadena de estructura de la Secretaría, tanto supervisores, directores y docentes, van a cobrar un papel muy importante para que este plan no suceda lo que sucede con muchos planes, que se quede solamente en el vacío, ¿no? Creo que es muy importante la reflexión que dice del entendimiento y la participación de todos los involucrados. Ahora sí, profesor Rossi, gracias, perdón. No, hombre, gracias a ti. En este sentido de lo que comentas, sí sería interesante que analizáramos la entrevista que hubo el día de hoy de la Secretaría de Educación. Es muy preciso, me gustó mucho la forma en cómo fueron, pues de alguna manera, trabajando, presentando lo que trabajó cada quien. Es decir, lo que estamos todos platicando aquí, pero de una manera, la verdad, con un poco más de detalle, ¿no?
Entonces, me gustaría presentarle aquí una diapositiva. Sí, me voy a checar. Sí, a ver si ustedes me dicen si se ve. ¿Sí la logran ver? ¿Sí se ve? Sí, maestra, profe, sí se ve. sí se ve. Ah, bueno, miren, esas son unas diapositivas que precisamente la de SAM de aquí de Tabasco me solicita una presentación, pero en especial esta diapositiva me lleva a esto, ¿no? A la cuestión de que se quiere eliminar precisamente, se quiere ya esta parte, decías tú, la parte cómoda del docente, donde estaba en una zona de confort, la verdad, bastante, no sé, no sé cómo calificarla, ¿no? Muy cómoda, pero en donde nada más llegabas con tu libro y en la siguiente página les decía yo, en donde no había un diseño o qué nivel, a lo mejor ni siquiera puedo decir que ubicado en el nivel de situación didáctica y mucho menos ¿cómo se llama? Situaciones de aprendizaje, impensable un proyecto, pero esto es la función que tienen estos libros, eliminar, número uno, la enseñanza libresca, ¿sí? Que el docente realmente aportara con su diseño creativo, que se propiciara en el aula las situaciones, esta parte del aprendizaje situacional incluyente, atendiendo la diversidad, donde realmente se viera la intervención didáctica y el acompañamiento del docente, este vínculo analítico interesante entre lo que se da en el aula, entre los contenidos y sobre todo este vínculo metodológico que les decía, ¿no? Y el vínculo con el programa sintético. O sea, me pongo a protestar por un libro si con trabajos, o sea, y eso lo sabemos, nos damos cuenta de que no han explorado sus programas. Si no lo exploran y no lo asimilan, no lo digieren, pues mucho menos van a poder relacionar los contenidos con esta parte. Y es lamentable volver a caer en una simulación, en un trabajo tan fino, en un trabajo tan delicado, tan minucioso y sobre todo tan trascendental en el sentido metodológico, la verdad. Y otra parte que también, pues vean que estos libros que son para el maestro que trabaja, se atiende la parte de la innovación, el docente tiene que intervenir, atiende y debe atender diversidad de estrategias y estrategias con niveles operativos, favorece el trabajo colegiado y el diseño creativo. Eso es lo que se trabaja en nuestros libros. Y obviamente, o sea, si no lo manejamos, si no lo entendemos, pues no podemos aplicarlo. Cuando decía el maestro de ese lugar en donde todavía ni siquiera han atendido problemáticas, bueno, ya vienen los proyectos listos, pues nada más voy a escoger uno, elegir uno. Bueno, ¿y dónde está esa parte en donde trabajaste un programa analítico, donde priorizaste problemas, donde trabajaste una metodología, un instrumento para problematizar, para diseñar tu proyecto, o sea, y para aterrizarlo, para atender una situación de tu contexto real, o sea, ¿dónde queda? Y sobre todo, ¿qué es lo que les estamos dando a nuestros alumnos? Si estas, a final de cuentas, voy a volver a mi cámara, a final de cuentas, eso es lo que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Y qué hermoso es que tú te encuentres a un alumno, porque de verdad ya me ha pasado, te encuentras un alumno y te dicen, maestra, ahora fíjese que mi maestro de metodología de la prepa no me entiende, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente también requerimos que nos estemos actualizando constantemente, pero sobre todo ya ellos saben el camino y el cómo se trabaja, porque trabajar proyecto en el aula parte del diseño y después va un acompañamiento y no es cualquier cosa. De verdad, si nos tuviéramos, bueno, ya en un taller de proyectos como tal, pues ves metodología y sobre todo lo importante, ves ya, lo compartes lo que son las evidencias de proyectos ya trabajados en el aula por los alumnos. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Más que pregunta, profe, con eso que usted menciona ahorita y lo que le decía el maestro Alfonso,
respecto a, por ejemplo, decía el maestro Alfonso que el riesgo que corremos, ¿no? De este contexto que mencionaba, que en los proyectos que revisó, que realmente sí hacían todo el proyecto, pero no se desarrollaban, ¿no? A este ciclo escolar, creo que en el primer consejo técnico, en la fase intensiva, tuvimos la oportunidad de aplicar, venía de la guía de consejo técnico, un semáforo de diagnóstico, un cuestionario diagnóstico donde se veían cómo la escuela se encontraba en las situaciones de prácticas, de cultura y de cuestiones de políticas, ¿no? Pero sucede lo que ustedes han mencionado toda la tarde. Se simuló en muchas de las escuelas las respuestas esperando tener una buena calificación. Yo sé que no, los directivos que están aquí no lo hicieron, pero muchos directivos sí lo hicieron. Maquillaron esa información para aparentar que la escuela estaba bien y lejos de ayudarse, lo que provocaron es que la escuela no pudiese reflexionar sobre sus propias carencias y sus áreas de oportunidad. Entonces, creo que si ese cuestionario se vuelve, que creo que sí va a venir en el próximo consejo técnico, y lo abordamos de manera consciente y profunda, podría ser un buen parteaguas para empezar a ayudar a determinar estas necesidades que el contexto está dando, ¿no? Y respecto a los libros de texto, otro beneficio que veía ahorita que platicaban del contexto es cómo el libro sobre todo de proyectos comunitarios, marca muy claramente y de manera muy, muy concreta la participación de los padres. Y algo de lo que siempre nos hemos quejado es que los padres no participan. Y los maestros los invitamos y los maestros los llamamos, pero no habían sentido, creo, en ninguno de los planes anteriores la responsabilidad plena de participación. Y hoy, con esta invitación directa en la actividad, en ese proyecto comunitario de que ve con tu papá y que te ayude a hacer esto, ve con tu papá y elabora esto. Entonces, lo involucra de una manera que no debería ser, ¿no? Obligada, pero bueno, es la única manera tal vez por ahora en lo que se concientizan más, se sensibilizan a que participen en este trabajo de educación que es multifactorial, ¿no? O somos muchos los que tenemos actuación en él. Entonces, me parece también muy, muy rescatable esta parte del libro de texto, ¿no? Y bueno, algo que en lo personal siempre había comentado y que hoy me parece muy interesante con esto que mencionaba el maestro Alfonso respecto a que los ejes articuladores al fin de cuentas en sí mismos son problemáticas de la vida diaria, es verdad, lo comparto, y cómo al final de cuentas estos campos formativos que hoy en los trayectos, en los proyectos, perdón, que se proponen, se abarcan 2 o 3 campos formativos, se abarcan 2 o 3 ejes, se vinculan para hacer una transversalidad. Creo que es algo que en primaria por años se había peleado, preescolar y primaria, respecto a que entraba la hora de español, por ejemplo, tenían su programa los maestros y decía español y hacían actividades de español y cortaban a las 9 que terminaba la clase de español y guarda tu libro de español y cierra tu cerebro de español porque te vas a abrir matemáticas. Y entonces se desvinculaba totalmente una asignatura de otra. Digo primaria porque también pasa en secundaria, pero en primaria la ventaja que teníamos o tenemos es que es un docente y que con mayor facilidad puede hacer esa vinculación a través de las diferentes asignaturas del mismo tema. En secundaria, si bien es un poco más difícil, yo también visito, estoy en la Concha Linares y en la técnica 28, profe Rossi, como maestro de USAER, y el horario de los maestros, un maestro que llega 2 horas a una secundaria, se va 1 hora a la otra secundaria, difícilmente coincide para hacer un proyecto en común. Esta carga horaria complica mucho y entonces lo veo no imposible, sí un poquito más difícil. Tendrá la mayoría de los maestros, como lo han hecho hasta ahorita, que hacerlo y el que tenga menos horas a pegarse y reproducirlo, pero sí es más complicado. En cambio, en primaria creo que esta ruptura que hay del seleccionar las asignaturas y darle ahorita un sentido más global, más integral, va a ayudar mucho para que entendamos que las cosas en la vida real no están separadas, forman parte de un todo. Entonces, me gusta mucho esta parte de que el proyecto pueda vincular los campos formativos y los ejes integradores, ¿no? Profe Alfonso. Sí, justo ahorita también que hemos hablado del trabajo por estos proyectos, hubo un intento, no sé si se acuerdan, en 2009, cuando salieron los primeros libros para la reforma de 2011, que eran los libros blancos, ¿se acuerdan? Algunos de los trabajos, no me acuerdo en qué asignatura, creo que era en español, al final hacía un proyecto integrador, no sé si recuerden, y justamente vinculaba a las otras asignaturas.
pues terminó por perderse porque nadie lo aplicó y venían ahí desarrollados los proyectos, ahí estaba el proyecto vinculado con las asignaturas y fue un recurso que no fue útil porque ya cuando se diseñan los programas en 2011, ya terminados, esa parte la quitaron. Y era una buena iniciativa porque vinculaba de manera transversal problemáticas sociales y las hacían como proyectos integradores para poder de trabajar esa propuesta. Entonces, sí podemos ver cómo ha habido intentos, ¿no? Por poder trabajar de una manera diferente, ¿no? De una manera más creativa, de una manera que pudiera llevar a los niños a un desarrollo también de esa misma creatividad y también llevarla a la curiosidad y otros muchos intentos, pero que al final no han tenido efecto. Entonces, el problema tendríamos que seguirlo planteando, o sea, ¿dónde está? ¿Están los programas? ¿Está en el magisterio? ¿Está en esa falta también del Estado por poder realmente capacitar a los maestros? Pero la realidad es que se han venido trabajando estos intentos de cambiar prácticas y no ha habido buenos resultados. O sea, eso también es una parte de la realidad que hay. Pero sí, hoy esta propuesta nos obliga, ahora sí, de una manera más directa, a poder hacerlo. Y yo por eso decía, el riesgo está en los libros de texto que ya hoy traen los proyectos, donde caigamos en esa comodidad de decir, pues nada más aplico y ya, pero entonces esas problemáticas que están en mi comunidad, ¿quién las va a resolver o cómo se van a atender? ¿O cómo voy a llevar a mis niños realmente a un desarrollo de un pensamiento crítico que le ayude a transformar su propia vida y transforme la comunidad, ¿no? O se transforme junto con la comunidad. Y ahí va a ser un reto bastante, bastante grande. Entonces, sí me parece que sí el tema de directores supervisores es el primero, pero también seguimos siendo los últimos porque la capacitación no nos la dan. O sea, realmente también soy director acá de un servicio de UDI y te dan la capacitación, vamos a tener 2 días o a veces tenemos uno para revisar el material y nosotros preparar las sesiones. Entonces, esto que hemos venido diciendo, o sea, esa capacitación que ni siquiera ya en cascada se está dando, o sea, cada quien váyalo trabajando como pueda. Como lo entienda, ¿no? Y como le entienda, entonces eso también hace que haya mucha confusión, ¿no? Y entonces, pues surgen todos estos grupos que han venido a sumar a la educación, ¿no? Patricia Frola, Laura Frade, ¿no? Todos estas personas que realmente nos han venido a dar luz también en cómo venir trabajándolo, pues ahí está, y el mismo Estado no se pronuncia también para decir, bueno, yo también le entro y te damos esto, ¿no? No hay. Entonces ahí también hay un problema, pero bueno, tenemos que irlo trabajando y tenemos que ir aportando a nuestros servicios, ¿no? De primer impacto y pues con lo que vamos haciendo en estos espacios, pues también contribuimos, ¿no? También a darle cierta claridad a los compañeros. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, maestro Alfonso. ¿Maestra Rosy? Sí, mira, respecto a lo que comenta el maestro Alfonso, de verdad acaba de tocar un punto muy importante. Un director es más que un líder de papeles, debe ser un líder académico. Y el primero en entender cómo se trabaja esto para poder guiar a mi colectivo docente es un director. Ya desafortunadamente, ya ahorita no podemos, no es 1 ni 2 consejos en donde escuchas, es que Secretaría de Educación no me capacita, es que Secretaría de Educación no nos capacita. Ya ahorita nosotros tenemos que buscar esa capacitación. Si no, y si me la está ofreciendo la Secretaría y sinceramente no está atendiendo mi necesidad como maestro, entonces tendré que buscar, como dice el maestro, personas que me capaciten en esto, porque no nos queda otra, ya el trabajo está, ya, y aquí sería muy lamentable llegar, les decía hace rato, les comentaba, llegar otra vez a simular al aula. Y creo que eso de decir, bueno, tengo mis 3 proyectos, ¿no? El comunitario, el áulico, etcétera, y entonces voy a tomar porque me gusta. Ajá, y bueno, ¿dónde está esta persona que va a ser vigilante en que hayas trabajado un programa analítico, en que hayas priorizado una problemática, en que hayas implementado un proyecto? O sea,
¿Dónde está esa persona que va a vigilar que realmente aterrice ese programa analítico de una manera? Y hasta cierto punto yo considero que hacerlo, si no lo hacen de esta manera, sería una falta a la ética muy, muy grave. ¿Por qué? Porque ante todo tenemos una ética. Estamos trabajando y es una responsabilidad muy grande la que tenemos frente a nuestros alumnos. Somos quienes les damos las herramientas. No les llegamos a enseñar, olvídate ese maestro magistral, no les llegamos a enseñar. Les damos todas las herramientas para que ellos vayan defendiéndose en los siguientes niveles. Y si no se los das tú, les decía yo, ¿quién dice que nada más la metodología es para los alumnos de preparatoria y para la universidad? Ya no estamos en esos tiempos. Entonces, realmente atender todas las situaciones y todas las problemáticas ya implica o ya tiene que ver en la parte que el docente también tiene que participar de esta manera, preparando a sus alumnos. No podemos caer en una simulación, no lo permitamos, sinceramente, no lo permitamos. Y de alguna manera, porque ya me ha tocado ver también al interior de algunos colectivos, que si el directivo no lo maneja bien, que todavía inclusive te llega un supervisor y te dice cada cosa, Dios mío, que te quedas con la boca abierta y de verdad, en serio. Y además, a mí me ha pasado que me dicen en mis consejos técnicos, ya vieron por qué me dicen así, ya tu cartucho lo quemaste, así me dicen, ya se me quedó eso aquí, tu cartucho lo quemaste, porque como llega un momento en que tienes que precisar, tienes también que de alguna manera decir, bueno, disculpen, pero no es así como se está planteando, y entonces, pues, te caes en la situación que te dicen, bueno, entonces eres muy protagónica, o sea, no se dan cuenta que de alguna forma todos tenemos que aportar y todos tenemos que construir, y también que si no lo sé hacer, pues déjate guiar, déjate acompañar de otros que a lo mejor tienen más experiencia que tú, pero no permitamos, no caigamos en lo que comentaba el maestro Alfonso, sería muy grave. Ay, voy a tomar un proyecto de aquí, este proyecto de acá, lo entrego, lo transcribo, lo paso y ya tengo proyecto. No, porque un ejemplo, creo que anoche escuchó, ¿verdad, maestro? Cuando mencionaba el ejemplo de que priorizamos la situación de que se nos drenan, nos pasan todas las aguas negras, pero de una manera muy lamentable, muy fuerte, al grado de que ya no puedes ni siquiera circular entre la escuela y es una cuestión de verdad de infección y de muchas otras cosas. Y si esta es nuestra prioridad, bueno, sobre esa vamos a trabajar, pero ahorita no propiamente es que, ya estoy esperando el libro para ver, voy a ver si se adecua y si no, pues yo sé metodología y tenemos que trabajar sobre ella, ¿verdad? Y pues eso es lo que quería comentar. Adelante. No, gracias. Pues esa es la tarea y creo que es, como mencionaban hace un momento, es el directivo el que tiene que tomar cartas en que ese proyecto realmente sea de impacto, ¿no? De lo contrario, no va a funcionar nada. Porque sí es muy cierto lo que dice el maestro Alfonso. Muchos nos vamos a pegar a la facilidad que nos dé el libro que ya trae todo hecho, ¿no? Ojalá y no sea así, ojalá y lo que digamos ahorita no sea un decreto, pero es un riesgo latente, ¿no? Real. Y perdón, maestro, y si lo que viene perdón, maestro, y si lo que viene en los proyectos resulta que ninguno está pegado a tu realidad, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Nada, temas sí, es que ese es el riesgo, por eso es lo que digo, o sea, él lo puede tomar como suyo, lo va a trabajar, pero realmente no va a atender la necesidad de sus alumnos, la necesidad de su comunidad, la necesidad que tiene su propia escuela. Entonces, se puede convertir en eso, ¿no? Nada más en la entrega administrativa, por el cumplimiento. Maestro Francisco, adelante. Yo, en mi experiencia, ¿verdad? Yo siento que no sé qué tan bueno sea lo que dicen los compañeros maestros, los proyectos que se han dado desde el 93, ¿no? Del 11, el 17, ahora con lo que hay carencia, sí hay carencia, ciertamente hay carencia, y ahorita es un parteaguas muy grande también, ¿verdad? Yo siento que sí va a avanzar, como decía la maestra Patti, quiero creer eso, ¿no? De que todos vamos a ir poco a poco
y necesitamos seguir informándonos, leyendo, actualizándonos. Creo que por el otro lado, la otra parte, donde está la Secretaría de Educación, yo siento así, que tal vez, porque es una realidad hasta cierto punto triste, de mismos compañeros, ¿verdad? O de quienes no nos informamos, estamos desactualizados, y directores, supervisores, jefes de sector, lo que vaya a suceder, la jerarquía que sea, no todo, pero en algunos casos sí es una realidad que no se quieren mover, no sé, la costumbre, ¿verdad? Lo que haya sucedido, es algo de complicado trabajar así cuando por un lado estás con iniciativa, ¿verdad? Con lo novedoso o con lo que está a la orden, y por el otro lado, de la parte jerárquica, no hay apoyo, en muchos de los casos, ¿verdad? Creo que aquí también sería algo muy importante, una propuesta que yo tengo, es la parte de que, así como se hizo ahorita en cuanto a la creación de libros y de proyectos de manera nacional, yo siento que debería de la Secretaría de Educación implementar estrategias nacionales. Por ejemplo, algo muy sencillo, pero dicen que las mejores cosas salen de lo más sencillo. Un plan, un concurso de los mejores proyectos. Por ejemplo, se implementa a nivel zona, ¿verdad? El mejor proyecto de la zona. Y que ese proyecto se vaya a dar a nivel sector, y de ahí a nivel estatal y a nacional, no sé, los mejores proyectos. O sea, que se vea el trabajo que se está realizando y que se dé a conocer, pero que las redes sociales, no sé, cuestiones televisivas, todo lo que involucre, que dé a conocer este tipo de situaciones que están sucediendo. No sé si ya está sucediendo, a lo mejor yo no me he enterado de eso, pero a lo mejor de una organización que venga de Secretaría de Educación, a modo de animar. Mencionaban a Díaz Barriga, a Frida Díaz Barriga, y ella habla de qué cosa es animarse, ¿verdad? Y el ánimo de la persona que está animada, ¿sí? Que está motivada, es moverse. Entonces hay que moverse, pero también debe de haber motivantes, y debe de haber intereses que muevan a los maestros también. Es una realidad también cuando ustedes mencionaban el querer pasar exámenes y cuando fuimos evaluados. Esperemos que también la situación de los maestros económicamente vaya mejorando, porque eso es una realidad también. Muchos maestros querían pasar, pero pues había que ver cómo estaba o cómo está la situación, ¿verdad? En el país. Pareciera que no, la educación o la cuestión educativa no tiene nada que ver con eso, pero pues todos tenemos un sueldo, ¿no? Entonces, del cual dependemos. Creo que todo ese tipo de situaciones, no sé, se incentivar a los maestros, a las escuelas o a los mismos niños, para que se vayan llevando a cabo esos proyectos, para que tengan dónde desembocar y se den a conocer, y de esa manera que sea la punta ¿no? del iceberg, y que le dé continuidad a los libros y actualización. Menciona este autor aquí de Frola, Ravela, de cómo es la educación aquí en Latinoamérica, y también hay otro autor que menciona de cómo fue la cuestión de la pandemia. Dice, si fuera la educación como la medicina, ya como lo que pasó con la pandemia, ¿no? No sé, ya nos hubiéramos muerto todos, porque desafortunadamente uno de los problemas que tiene nuestra nación o muchos maestros es la no actualización. Entonces, si eso pasara en medicina, sí, que la medicina se está actualizando, ahorita lo vimos con la pandemia, tiene que estar actualizado, porque si el virus vuelve otra vez o no se ha ido o no se atiende, pues todos nos morimos, ¿no? Entonces, si eso pasa con la medicina en actualización, lo mismo tiene que suceder en nuestro país. Tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo y seguirnos actualizando. Eso es lo que yo pienso. Así es, gracias, maestro José Francisco. Yo creo que sí, al final de cuentas, esa parte de ir como que ponderando los proyectos de mayor impacto en la comunidad y en la escuela, le puede servir al mismo sistema para poder avalar
que los proyectos realmente están dando resultado en el aula, en la escuela y en la comunidad. Entonces, no dudes que por ahí pueda ser una estrategia para darle realmente sentido a este uso de proyectos, ¿no? Entonces, creo que se va a ir por ahí. Fíjense que entonces, bueno, como para ir cerrando esa parte del tema que nos tenía hoy aquí reunidos, los libros de texto gratuitos, entonces nos queda claro que sí hay un trabajo, fue un trabajo realmente hecho por docentes en la parte de los contenidos, diversos profesionales, como la parte del diseño gráfico, que colaboraron de manera muy estrecha para poder darle un sentido a este libro, que tuvieron procesos donde fueron puliéndose, fueron haciéndose anotaciones, observaciones, revisiones, que a final de cuentas ponderaron para que este trabajo tuviese un sentido mayor de calidad, que si bien es cierto, nos causa conflicto porque es algo nuevo y porque sobre todo no lo conocemos, nos demos los maestros la oportunidad de revisar los libros antes de dejarnos guiar por opiniones que están circulando en las redes, y después de haberlos conocido, entonces podamos emitir nuestros juicios. Errores ortográficos hay, pero bueno, ¿qué documento no lo tiene? Y tiene solución, ¿no? A final de cuentas hay fe de ratas y podemos trabajar sobre eso. Pero sí la parte de los contenidos y de que realmente hubo gente profesional haciéndolo, creo que nos queda con esta plática, al menos a mí me queda muy claro que sí estuvo bien trabajado, que se involucró a los maestros y a los profesionales, como decía hace rato, la LIC de todo el estado, para que cada estado le diera su contextualización, y entonces esto es sumamente importante. Hay una participación, pues empezó como voluntaria, ¿no? A los maestros se les invitó a participar también de manera voluntaria, sin pago, y bueno, y creo que se refleja a los que tuvieron el deseo y el ánimo de ir, y ahí está. Nos toca solamente no denostar ese trabajo, sino ver en qué nos puede apoyar en nuestra práctica diaria, ¿no, maestra Rosy? Sí, así es. Y bueno, pues ya aprovechando, les dejaría aquí pues ya una sugerencia, ¿no? Específica ya en cuanto a esto. Primero que nada, no transmitamos lo que son noticias falsas. Atendamos desde lo que nos toca a nosotros, el trabajar de manera profesional ya, nuestra problemática, lo que vamos a trabajar, nuestros campos, trabajar nuestros campos formativos, ejes articuladores, nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya detectaste en tu libro de texto cuál está relacionado a tu problemática. Bueno, articúlalo, ¿verdad? Articula tu problemática con tu libro de texto para que comiences de una manera profesional tu programa analítico. Busca tu proyecto en el libro de texto, a ver con cuál se relaciona. Y una vez de esta manera tú ya puedes decidir o hacer los ajustes necesarios a tu proyecto. Entonces ya con esto, pues realmente atiende también esta parte de lo que son de tu programa, lo que son las orientaciones didácticas, para saber cómo voy a iniciar, cómo voy a implementar la metodología de mi proyecto en su inicio, en su desarrollo, en su cierre. Recordemos que estos son propuestas y que a final de cuentas debemos hacer una revisión exhaustiva de ellos, debemos adaptar nuestros libros de textos, debemos de acordarlos en un consejo técnico, porque a final de cuentas son propuestas docentes. Entonces, y también atendiendo otra cosa muy importante, nuestra población que requiera ajustes razonables, porque es una realidad, perdón, que tenemos en todas nuestras comunidades, ¿verdad? Tenemos estas situaciones de atender niños con síndrome de Asperger, niños que tienen alguna necesidad especial. Bueno, también tenemos que involucrarlos y ver cómo vamos a trabajar con ellos, pero que a final de cuentas debe estar incluido en nuestro proyecto, y también atender pues lo que le corresponde a cada una de las disciplinas. Esa es mi sugerencia, la verdad. No nos dejemos llevar porque, ¿saben por qué nos están bombardeando de esta manera y por qué desafortunadamente y lamentablemente muchos están cayendo fácilmente en este discurso que están manejando? Por desconocer, por no informarnos, por no leer, por no documentarnos. Si nosotros conociéramos y entendiéramos y hubiéramos asimilado muy bien toda esta metodología desde que iniciaron nuestros programas sintéticos, etcétera, y cómo nos fueron llevando para la construcción de un programa analítico, no
tuviéramos estas situaciones hoy por hoy, ¿sí? Ese es porque créanme, este es mi cuarto webinar atendiendo este tema y con mucho gusto lo hago, de verdad, con mucho gusto lo hago, pero sí es importante que nos documentemos y nos capacitemos de manera urgente, ¿eh? Ahora sí, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosy. Muchas gracias por todo. ¿Alguien más quiere cerrar, comentar algo? Igual, si me das la palabra. Claro, adelante, bueno, maestro. le daría a Francisco y ahorita si quieres yo. Ok, maestro Francisco, y cerramos con el maestro Alfonso. Gracias, maestro. Solamente pues para agradecerle, la verdad que me encantó mucho, ojalá y no sea la única vez, y pues para agradecer todo de verdad a la maestra Rosa, al maestro Alfonso, todos los compañeros, a la maestra Lavinia, pues, y pues un orgullo en cuanto a los compañeros tabasqueños que nos hayan representado, estamos bien representados, creo yo, y y pues ojalá y continúen. Y pues al maestro Alfonso, pues, de la Ciudad de México, gracias también por su participación, al maestro Víctor, a los demás compañeros, al maestro José, creo que el maestro David también, y desde luego al maestro Ángel, la verdad que muy nutrida este tipo de información, ojalá y se vaya aumentando el grupo, ¿verdad? Para que se escuche más la voz de los compañeros y vayamos sabiendo, ¿verdad? Porque pues desde luego nosotros estamos en el campo de batalla, ¿verdad? Un campo que es muy hermoso, al momento de alumbrar cabecitas, ¿sí? De hacer reflexionar a los niños. Y esto yo siento que sí va a ir poco a poco mejorándose, pero desde luego con la mano de nosotros de estar siempre en la actualización. Gracias por la invitación. Gracias, maestro José. Maestro Alfonso. Sí, gracias. Pues invitarlos a esto que dice la maestra Rosa, ¿no? A leer, a revisar los materiales. Este libro sin recetas, me parece que también en la parte inicial viene las implicaciones para el maestro, ¿no? Para entender de una manera como más concretita muchos de los términos que se trabajaron todo el ciclo escolar. Sí. Y ahí me parece que sintetizan las implicaciones del docente hacia la nueva propuesta. Entonces, léanlo, de verdad que vale la pena darle una mirada a ese material. Ahí nos simplifica mucho de este recorrido que se hizo en todo un ciclo escolar, sobre todo para poder tener claro cuál es la participación del maestro en este planteamiento, ¿no? En cómo poder utilizar los proyectos y cómo vincularlos, ¿no? Con estas situaciones. Si bien es cierto que a lo mejor escuelas no hicieron este trabajo, pues todavía me parece que tenemos otra revancha con el nuevo ciclo escolar, ¿no? Porque ahí se tiene que volver a hacer un diagnóstico. Entonces, ahí hay que aprovechar, si no se hizo, pues hay que hacerlo. Creo que vale la pena identificar todas estas necesidades que hay en las comunidades, ¿no? Veo mucho la situación de comunidades semiurbanas, pero también las urbanas tienen unas características propias que se deben de atender, ¿no? O sea, no, a lo mejor yo pensaba en mi comunidad que en donde yo trabajo, pues vienen de muchos estados además, entonces poder conjuntar una sola práctica comunitaria, pues es difícil, pero sí hay necesidades que se deben de atender. El tema de la venta de drogas, el tema de la violencia, el tema de la convivencia, ¿no? Son temas que son necesarios resolver y que, bueno, necesitan también ser problematizados para poderles dar un buen cauce a través de estas propuestas de proyectos que decía, o sea, al final los ejes articuladores son una base que nos va a sustentar ese trabajo y que no creamos que necesariamente la problemática te la va a resolver el problema el proyecto que ya está diseñado en el libro de texto. No, creo que el poder entender que los ejes articuladores son los que me van a ayudar a poder darle una parte de respuesta a mi problemática, que es la que tengo que seguir trabajando. Entonces, hay que revisar los materiales. Sí creo que hay que seguir capacitándonos. Nuestros espacios, la verdad, ayudan a tener otras ideas, otras formas también de poder complementar lo que uno va aprendiendo. Pero sí es importante revisar las fuentes directamente, no irnos con la finta, como dice Rosa, ¿no? De todo lo que, por ejemplo, en la noticia de TV Azteca, ¿no? Que también fue, híjole, no, o sea, sí, de plano caemos en extremos, pero lo malo es que muchos compañeros y la gente se va con eso. No lo permitamos, creo que sí hay que llevar a que lean, a que revisemos
y estemos actualizados de otra manera, no con lo que vemos de cualquier fuente, ¿no? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Alfonso, por su participación, por aceptarnos. Felicidades nuevamente a la maestra Rosa por haber participado, a la Lavinia por esa experiencia que tuvieron y esa representación del Estado que hicieron tan dignamente en la elaboración de estos libros de texto, a los compañeros que estuvieron, pues igual, ojalá y lo que se comentó y lo que platicamos les funcione en algo para la práctica diaria que vamos a tener ya ahora que regresemos a clases. Y pues como decía el maestro Paco, ojalá y podamos tener otro punto de encuentro en algún momento. La maestra Rosy por ahí dejó sus datos en el chat, dejó su correo y su número a los que gusten contactarla, pues bueno, ahí está. Y pues nada, agradecerle a todo el mundo y desearles felices noches y nos vemos pronto. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, Oli, gracias. Adiós. Cuídense. Un gustazo escuchar. Gracias, cuídense, buena noche. Adiós, David. Adiós. Adiós.